Pues, sí, Ya ajá, está. sí. Y entonces a mí ya me Entonces, puso recording y a partir de ah, aquí ya está. Entonces, por ejemplo, en ah, esta discusión ya vas documentando lo que vas a ah, escribir. ajá, Puedes ah, revisar y ajá, también lo puedes compartir en multimedia. Al menos eso ajá, fue lo que me vino a la mente ayer. O sea, ajá, como que podías acompañar el producto, tal vez ujú, de ujú, cita algunos clips o ujú, entrevistas o ujú, algo así. ujú, ujú. A lo Ah, mejor mira. te sirve para algo tipo marketing, yo qué sé, Ajá, pero ajá, siempre ajá. pienso que es mejor tener el material Ah, mira. a No, no. pues te confieso que es la primera vez que le aprieto este botón, así que Bien, siempre se va ya aprendiendo. fuimos probando. Ajá. Buenísimo. Bueno, pues ya está. Dime ahora. Te agradezco otra vez, Hugo. Entré a este capítulo. Tú sabes el tema del libro, el libro de innovación, haciendo estas conexiones entre los fundamentos muy básicos de la innovación, que hay 100,000 libros de esos, Sí. con lo que historias, conversaciones, modelos que están sucediendo allá afuera en nuestro país y conectarlos. Mi idea era viajar, no se puede viajar, entonces estamos recurriendo a esto, ¿no? Mm, Tú creo que fuiste el primerito que entrevistó Lili, ella se está haciendo cargo de esta parte, llevamos como 15 entrevistas, yo no he visto no, qué padre. ninguna, Ajá. Mm, pero yo creo que fuiste el primero. mm, Te tocó, bueno, te tocó todavía en vivo, ¿no? Y después ya a partir de ahí se vino esto. Y sí, a ella le incomodaba hacerlo por Zoom, le digo, ¿sabes qué? No, vas a no tener hay que de otra. sentirte cómoda, no, porque no hay de otra, no podemos esperar. Y yo ha Sí, sido muy bueno, ¿no? Y todos vamos aprendiendo. Entonces, entro a este capítulo que se llama Apalancando el ecosistema. Este es un juego de equipo. sí. Llevo ya como 3 o 4 semi-escritos, pero este en particular me dio la impresión de que valdría la pena conversar con algunos actores Mm, antes de empezar porque ni siquiera entendía yo cómo empezar, ¿no? Otros como que me ha surgido más natural cómo empezar. Y esta conversación en particular me parece que puede ser muy útil como para empezar el capítulo. Es un libro para empresarios, sobre todo pymes, ¿no? Empresarios con no tantos recursos, no tan informados quizá en temas como por ejemplo innovación, que la innovación les asusta, ¿no? Dicen innovación quiere decir Silicon Valley, quiere decir Steve Jobs, quiere decir Uber y entonces mm, quiere decir tecnología, entonces está fuera de mi alcance. Y sí. el libro lo que va a intentar es decirle, pues no, mira, aquí hay un montón de ejemplos y es tan simple o tan complejo como esto, ¿no? Mm, Entonces, el tema del ecosistema tiene que ver, Hugo, con la importancia de trabajar, digamos, cooperar, buscar alianzas, buscar crear sinergias. Algunos lo entienden, otros no. Es mi idea y por qué la voy a compartir, ¿no? Un poquito esa filosofía. Y cierro con esta idea, eh, producto de esta conversación, en donde digo igual, es una manera creativa de arrancar el capítulo mismo, ¿no? Los primeros 2, 3 párrafos explicando cómo los negocios toman de la naturaleza el concepto del ecosistema. Pues tú sabes un montón de eso, ¿no? Yo mm, tengo aquí 2 o 3 preguntas, las pongo así. ¿Qué es ecosistema? ¿Cómo conecta con el ecosistema de la naturaleza? ¿Cuál es la analogía con los negocios? Este, ¿Cómo se traslada el concepto de la naturaleza al negocio? En fin, son mm, 2, 3 preguntas muy básicas. Le di copy-paste a algunos renglones que tú me apuntaste en los sí. documentos, que los puedo abrir ahorita. Los copié en mi correo personal, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, pues como tú creas, Hugo, que podemos iniciar esta conversación, Sí. ¿cuánto tiempo tenemos? Dime nada más para calcularle. Yo ya mi tarde, o sea, esta es mi última cita, entonces puedo Ok, tener un poco órale, más de tiempo sin órale, problema. O sea, no, órale. Entonces son las podemos ir 9. escalando la conversación, sí. Órale, ya está. Pues te agradezco otra vez, Hugo. Entonces, qué te viene a la mente? ¿Cómo iniciamos esta... Mira, yo creo que, o sea, lo planteas en el sentido correcto, ¿no? Primero, o sea, ¿qué es un ecosistema? Y bueno, yo se lo estuve preguntando mucho a los biólogos, ¿no? Ujú, Porque
sea, lo que yo hice se llama biomimicry o biomímesis. Ajá. Ujú. Y esto se estudia en diferentes disciplinas a la vez, como por ejemplo estudié con biólogos, diseñadores, ingenieros y de negocios. Yo llevé a biomimicry la parte como de innovación social o innovación sustentable hacia los negocios, ¿no? Ajá. Entonces, yo tenía muchas preguntas de a ver cómo funciona, qué pasa en un ecosistema. Entonces, ellos me empezaron a enseñar que de hecho los ecosistemas funcionan a través de la colaboración. Ujú. Ujú. Hace poco aprendí que los ecosistemas, o sea, se refiere como a este intercambio que hay entre seres vivos, ¿no? Pero la vida per se no sucedería si no hay un intercambio de por medio. Ujú. Es decir, si todos nos quedáramos estáticos, sin interactuar, probablemente la vida no sucedería como la conocemos hoy. Ok. Ok. Entonces, sucede gracias a que dos organismos interactúan y esa interacción permite que se vaya creando como los procesos y los ciclos de vida a diferentes niveles y en diferentes nichos. Ujú. Ujú. Entonces, yo les decía, bueno, para mí un ecosistema, o como lo aprendí en negocios, tiene que ver con competir, Ujú. con este es mi territorio, ¿no? Y así aprendí en las escuelas de negocios. Ujú. Cuando ellos me lo contaban mucho desde el punto de vista de colaboración. Decía, ¿en serio? ¿Cómo funciona a través de la colaboración el ecosistema? Me dice, mira, hay un ejemplo muy sencillo que es el del colibrí y la flor. Ujú. Esas dos especies que supongamos, o sea, lo que me gusta de biomimicry es que extiende tu panorama mental en el tiempo. Y en Ujú. lugar de pensar hace 100 años en la reforma de Benito Juárez o pensar en 200 con la revolución industrial, te Ujú. vas a pensar en 3.800 miles de millones de años, ¿no? Ujú. 3.8 billion years. Ujú. Ujú. O 4.5 sin vida, Ujú. 3.8 a partir de la vida. Ujú. Entonces, los nichos de las especies, o sea, un ecosistema es como una comunidad de diferentes organismos donde cada quien tiene su nicho Ujú. y en principio colaboran o compiten, ¿no? Según el balance en el que estén. Y entonces, cuando vas viendo esta historia en el tiempo, te das cuenta que las plantas llegaron primero que las aves, por ejemplo. Ujú. Entonces, como para contarte la historia simple, es pues una planta primero sucedió, después vino el ave y empezaron como a coquetear hasta el momento en el que la flor y el pico del ave generaron una forma Ujú. que favorecía la interdependencia, Ujú. que les daba un nicho ecológico y que ese nicho era el que les permitía sobrevivir una generación después de la otra. Ujú. Porque cuando hacían esa polinización, o sea, cuando van a comer de la flor, polinizan. Entonces, a su vez, le rinden un servicio al árbol. Ujú. Ok. Cuando hay otros nichos, como el del león y la gacela, que Ujú. son, pues, tengo hambre, te voy a matar. Y en el momento en que están peleando, no siempre está claro. O sea, como todos sabemos de National Geographic, pues sabemos que el león va a ganar. Ujú. Pero en algún momento, si el león se descuida, o sea, si no es tan killer como debe ser, Ujú. o sea, los búfalos los han golpeado y, ¿sabes? Como cuando hay pelea, Ujú. entonces ambos pierden energía. Ujú. Y nosotros Ujú. aprendimos, o al menos yo, como de los negocios también a partir del arte de la guerra, ¿no? Ujú. O sea, de cómo matar a tu enemigo. Ujú. Eso es la competencia en la naturaleza. Ujú. Entonces, la competencia en la naturaleza es cuando ambos organismos pierden. Y la colaboración es cuando ambos organismos ganan. Ujú. Si tú observas que el mercado está en un desbalance y haces una analogía del mercado con el ecosistema y le pones intercambios de energía a las cosas por su valor, como por ejemplo, a ver, yo no me puedo comer los billetes. En un proceso como este en el que estamos, es mucho más importante la comida tal vez que el dinero mismo, ¿no? Ujú. O Ujú. sea, puedes tener en tu cuenta de banco y en tu casa millones, pero Ujú. si alrededor tuyo no hay comida disponible, Ujú. es cuestión de tiempo que te mueras. Ujú. Y eso es como pasa entre el mercado y el ecosistema. O sea, en el mercado solo contabilizamos el dinero, lo cual es normal, pero en el ecosistema se contabilizan los intercambios de energía entre todos. Ujú.
Y es eso lo que va fabricando los nichos en el tiempo. ¿Quién compite más con quién? ¿Quién tiene que matar a quién? ¿Quién tiene que colaborar con quién? Y en manos de quién dejas tu vida Ujú, para que las cosas sucedan. Por ejemplo, en la naturaleza hay una estrategia que se llama mutualismo dispersivo. ujú, Y no solo es como simbiótico, pero o sea, la característica de esto es que el ave llega, come la fruta y tiene que digerirla para poder germinar la semilla. ujú, Y como el árbol no se puede transportar o no tiene los pies, entonces tiene que recurrir a otro tipo de medios, como un Amazon, para ujú, poder entregar su semilla a un lugar donde haya espacio para que crezca. ujú, Y en ujú, ese lugar, a través de este proceso que se estableció en el tiempo con la especie, ujú, entonces va a llegar con heces fecales también, que ujú, finalmente es como una bomba de semilla, porque eso hace que se germine y que tenga nutrientes para empezar a vivir. ujú, ujú, ujú. Ya. Imaginas todo lo que tuvo que pasar en el tiempo para que esa relación existiera y Ujú, de esas relaciones de la que depende. ujú, Entonces, por ejemplo, como seres humanos, habitantes del planeta Tierra, ujú, nosotros hasta hoy tenemos una forma mucho más predatoria con el planeta, ujú, especialmente desde las ciudades, porque ujú, solo extraemos recursos. ujú, Y cuando maximizas, es hasta que se termine el recurso que estás extrayendo. ujú, ujú, En el ecosistema, ¿cómo pasa? Es que se entiende que las cosas son sistémicas y entonces te conviene más una optimización, porque, ujú, por ejemplo, a nadie le conviene quedarse sin agua. Podemos maximizar el agua, ¿no? El uso del agua, ujú, pero no sería muy inteligente de nuestra parte. ujú, ujú, ujú. Entonces, eso es lo que pasa en los ecosistemas, o sea, se encuentra el balance adecuado de dónde no pasar los límites que transgreden el balance del sistema. Ujú. ¿Qué le llamas? Usas mucho y lo he escuchado mucho y me da hasta pena preguntar, pero cuando hablas de sistémico, Ajá. por ejemplo, en lo que le di copy-paste, lo puedo ver ahorita, pero decías Claro. del individual al De ecos, lo a- lineal de lineal a de sistémico. lineal a sistémico, luego Ajá. de competir a cooperar, y Ajá. luego había una tercera línea que era, ahorita te la leo, pero cuando dices sistémico, y es una Ajá. palabra que lo usas frecuentemente, ¿no? Sí, ¿A sí, qué le y llamas? gracias por preguntarlo, porque creo que a veces no te das cuenta, ¿no? O sea, de que usas términos que son lejanos. Entonces, sistémico, yo lo estudié en el TEC de Monterrey, ahí en Ciudad de México, y estudié ingeniería industrial y de sistemas. Ujú, ujú, Entonces, como que yo lo aprendí desde la universidad, que los sistemas son como los mapas mentales. ujú, Entonces, cuando tú tienes un mapa mental, estás describiendo con una visualización de lo que es tu pensamiento. ujú, ujú, Este mapa mental es muy parecido a cómo se visualizan las redes neuronales. ujú, Es como pensamos en general. Después aprendimos a escribir y nos hicimos mucho más, o sea, tú por ejemplo estás escribiendo en párrafos, ¿no? Y así los es. párrafos es una sucesión de líneas Ujú, que tienen una historia, pero antes de eso nosotros éramos visuales, solo visuales. ujú, ujú, Conforme fuimos haciendo esto más complicado y la ciencia nos fue haciendo más específicos, ujú, entonces nos volvimos lineales, ujú, ujú, como los planes de negocios, ¿no? Los planes de ujú, negocios o sea, toman en cuenta que el contexto es estable ujú, ujú, y que tú tienes unas variables de crecimiento continuo. ujú, 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 Cuando lo ves sistémico, ujú, necesitas verlo con múltiples puntos de vista ujú, ujú, y con cosas conectadas. Por ejemplo, me cuesta trabajo creer que la industria automotriz está haciendo su margen y no se está haciendo responsable de los residuos que deja en el planeta. ujú, 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 O sea, ¿dónde quedan esos vehículos? ujú, ¿Qué pasó con ese material? Yo trabajé para Kimberly Clark y estuve también metido en pañales. Y ujú, sé que los pañales toman 300 años en degradarse. ujú, ujú, Tienen los bio y aparentemente en términos de footprint, ambos representan más o menos lo mismo por el tipo de proceso que tienen los degradables, ¿no? ujú, ujú, En mi caso, pues terminé utilizando pañales de tela y lavando a mano, que ujú, era completamente asqueroso y entiendo por qué ujú, usamos los otros, ¿no? ujú, Pero si tú pudieras ver como esta huella energética en ambos ujú, y ver qué es lo que pasa con los materiales después y ujú, que seas responsable del proceso completo de tu cadena de valor, ujú, ujú.
entonces tendríamos otro tipo de negocio, ¿no? Por ejemplo, en la naturaleza las cosas se descomponen en constituyentes benignos. Es decir, hasta cuando haces del baño vas y dejas ahí algo, o sea, ves el de un zorro, ¿no? Por ejemplo. Ujú, Después se deshace. Te mueres, te deshaces y te reintegras. ujú, Y nosotros con la tecnología actual estamos retrasando esos procesos por cientos de años. ujú, ujú, O sea, lo que debería tomar algunos meses y debería de ser positivo para el suelo, ujú, lo estamos retrasando y envenenando lo que, o sea, el material que tienes ahí no es de ese lugar y va a ser muy difícil para la tierra desintegrarlo. ujú, ujú, Empiezan a surgir champiñones, si tú haces más, por ejemplo, ácido del mar y sobrepescas, entonces empiezan a surgir medusas. Pero cuando tú piensas linealmente, no te das cuenta que las cosas están conectadas. exactamente. Sistémico es pues ver el sistema y ver que las cosas están conectadas. Ok. En teoría de sistemas, lo que yo aprendí es que en un sistema dos bolitas tienen causa y efecto, ¿no? Como las leyes de la termodinámica, o sea, causa y efecto. Ujú, Y entonces yo te afecto a ti. Lo que yo aprendí de biomimicry y de las leyes de la biología es que no se trata de yo te afecto a ti, se trata de hay un resultado neto entre la relación de los dos. ujú, O sea, ujú, o es positiva para ti, positiva para mí, o negativa para los dos porque estamos peleando, pero no hay solo un lado del que está siendo afectado, o sea, es un intercambio. ujú, Entonces, esto fue lo que hice con Siete Vortex, ¿no? Poder visualizar, empezar la conversación y cambiar la narrativa de lineal a ecosistémico. En el documento todavía tenía pues claridad que era sistémico, ujú, pero ahora ya entendí que es ecosistémico para mí, porque le estoy incluyendo estos intercambios de energía a la narrativa completa. ujú, ¿Qué nos ha permitido eso? ¿No? Como a los proyectos que son de sustentabilidad son normalmente sistémicos ujú, y les piden, por ejemplo, que les presenten un Excel de los números del impacto. ujú, Y eso hace una narrativa imposible para ujú, los proyectos sustentables, ujú, ujú, porque no están atacando el profitability para maximizar. ujú, ujú, Entonces tendrías que ser capaz de incluir una contabilidad mucho más sistémica ujú, ujú, para poder entender de qué se trata tu verdadero negocio. ok, Porque si te cobraran por reciclar, por recuperar el material que echaste ahí, estoy seguro que el negocio no sería tan ujú, profitable. ujú, 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 ok. Déjame compartir lo que estoy pensando, a donde me estás llevando con estos comentarios, Hugo, a ver qué piensas, ¿no? Porque yo soy ingeniero también, Mm. yo soy ingeniero químico Químico, ¿no? Además, o sea, y químico. además, y además les digo, y además de la UAM, de la metropolitana, yo soy la primera Mm. generación. Y Bien. cuando digo además de la UAM, no sé, ahora yo creo que no ha cambiado mucho, pero es súper técnica, súper Ajá. Sí, sí. de proceso, de física, de Mm. matemática, en fin, ¿no? Mm. Entonces soy súper lineal en mi manera de pensar y de trabajar, ¿no? Y he ido... Y no, porque, o sea, solo visualiza una estructura química Ujú, o la estructura de un cristal. ujú, ujú, Eso ujú, es sistémico, ujú, ¿va? ujú, ya, ya, Entonces, pero tú eres químico y eso estoy seguro que es lo que te hacía la diferencia versus otros dentro ujú, de tu mismo medio, ujú, porque ujú, tú alcanzabas a ver ese sistema a través de estructuras químicas. ujú, 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 Cuando eres solo ingeniero, no ujú, importa que seas técnico o no, sino el ujú, enfoque que te dan problema-solución. ujú, O exacto. sea, tú necesitas encontrar la solución a este problema Ujú, y es esta solución y esa es la línea y no exacto, pienses en lo demás porque se vuelve súper difícil. exacto. Así es. Pero como químico, pues no es Da cierto. O sea, más si amplitud. ves. Sí, está interesante. Y yo tienes toda la razón. Y entonces en el aula, hoy, a los empresarios o a las maestrías les digo, para ejemplificar y meterme al tema de la innovación como un proceso de prueba y error y aprende corrige, etcétera. Yo les digo, literalmente les digo, yo soy ingeniero, yo soy bueno para que si tú me dices aquí está y acá está B y tienes que llegar, yo soy bueno para decirte, pues mira, más o menos en presupuesto 10% y más o menos 15% en tiempo, más o menos llegué, ¿no? Y eso es lineal. Pero les digo, pero la innovación no piensa así, ¿no? La innovación es este proceso circular eh, que demanda una mentalidad muy distinta. Pues ahorita que te escucho, estaba yo haciendo esa conexión, ¿no?
tú le llamas de lineal a ecosistémico. Y ahorita te voy a preguntar cuál es la diferencia entre decir de lineal a sistémico o de lineal a ecosistémico. Sí. Pero si hacemos esa, ayúdame a hacer esa conexión desde el punto de vista de innovación, con ese comentario que yo hago de la innovación demanda un proceso que no es lineal, que es un proceso circular, ¿no? Sí, sí, Que, definitivo. O sea, por ejemplo, nosotros hemos, bueno, tengo un proyecto que hice cuando estaba estudiando biomimicry, ajá, donde nos dedicamos a estudiar la innovación desde el punto de vista de la naturaleza, uh-huh, que me parece que eso puede ser interesante sí, para a la ver, conversación. ajá, Entonces, dijimos, ¿cómo se innova en la naturaleza? O sea, ¿cómo le hace la naturaleza para innovar? Y pues aparte de las conclusiones, digo, estamos terminando el libro acerca de eso. La uh-huh, bióloga es la que pues, se mete en toda la parte científica. uh-huh, Pero encontramos que es la relación que tienes con el contexto y cómo te adaptas al cambio. uh-huh, Entonces es por eso que cuando me hacían la pregunta de qué defino como evolución, hablaba como esta adaptación exitosa al cambio. Porque, por ejemplo, ahora con lo del COVID, ¿no? Poco importa que hayas estado preparado para el día anterior a lo que pasó el COVID. Si no te sabes adaptar a algo mientras está pasando esto, no vas a ser capaz de aprovechar la oportunidad para salir adelante. uh-huh, 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 Entonces, si tuviste un pico más largo 10 años antes que la flor tuvo el hueco más profundo, uh-huh, uh-huh, estás frito. uh-huh, O sea, uh-huh, no te hizo tener ningún tipo de clic en la evolución, o sea, adaptación exitosa. uh-huh, uh-huh, Entonces, creo que esto de lo que hablas, o sea, tiene que ver, desde mi punto de vista, que la naturaleza es cíclica y siempre te está, o sea, nunca te presenta el mismo escenario de hoy a mañana, uh-huh, pero sí tiene un patrón de ciclos uh-huh, que normalmente incluyen procesos fuertes de cambio. Y eso lo vemos repetido en nuestras sociedades. Nosotros hemos puesto algunos de los ciclos, como las elecciones presidenciales, como los trimestres en las compañías. Entonces, hemos hecho diferentes tipos de ciclos, pero toda nuestra naturaleza está informada a través de procesos cíclicos. uh-huh, Entonces, lo que dices es súper importante porque lo tienes que entender que forzosamente tienes que estar siempre innovando en el tiempo. Nosotros cuando lo extendimos, o sea, lo vimos también como un 8 de infinito, ¿no? ajá, Sí. O sea, a veces lo ves así, pero también lo puedes ver así. O sea, como que tienes tu caída en el mercado y entonces vuelves a subir, vuelves a bajar, vuelves a subir, vuelves a bajar. O uh-huh, sea, el approach que tenemos hacia crecimiento continuo está fuera de sintonía con los procesos cíclicos de innovación y uh-huh, del planeta mismo. uh-huh, uh-huh, Y por eso es que batallamos tanto en tener crecimiento prolongado y por eso lo hacemos a costa de todo lo demás. uh-huh, Porque si lo entendiéramos mejor, por ejemplo, el día que hay mangos, venderíamos mangos, muchísimos. Pero no quisiéramos sembrar mangos cuando el ambiente no te da para sembrar mangos. uh-huh, uh-huh, En ese momento estaría sembrando, no uh-huh, sé, uh-huh, manzanas o uh-huh, algo diferente, ¿no? uh-huh, Entonces, como que cuando logras hacer esta sintonía en estos ciclos, y en mi caso, por ejemplo, he tenido que innovar varias veces en el tiempo, ¿no? uh-huh, Entonces aprendes a tener muchísima resiliencia. uh-huh, uh-huh, Y la resiliencia, pues es esta capacidad de sobreponerte incluso al cambio negativo que tuviste, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Cuyo había un árbol que lo había partido un rayo y era este árbol viejo, ¿no? Pero tenía como más de la mitad así caída y de la rama de abajo todavía empezaba a crecer y decías, uh-huh, qué resiliente, ¿no? O sea, qué ganas de, uh-huh, de seguir viviendo. uh-huh, Y uh-huh, algo que me dio mucho gusto en este confinamiento es que funcionamos como especie, o sea, espectacular. O sea, la colaboración fue vital. En los momentos más difíciles de nuestra especie, uh-huh, decidimos colaborar uh-huh, y decidimos no morirnos. uh-huh, uh-huh, Porque, o sea, hubiéramos podido bien decidir para cómo estamos haciendo las cosas. Hubiéramos podido decidir, pues ya, da igual, vamos a tener este doomsday que siempre hemos visto, ¿no? uh-huh, Y uh-huh. no, decidimos que nuestro instinto nos dice queremos guardar nuestra vida. Y ¿Qué hubo te hace, ejemplos. qué te hace concluir, qué te hace pensar eso? ¿Por qué lo dices?
porque todos nos guardamos en las casas. Ujú, No salimos masivamente a querer contagiarnos para morir. ujú, ujú, La señal es, tenemos que guardarnos, en todos los países nos guardamos, ujú, mejor y peor, ujú, y entre todos los países empezaron a compartir información. ujú. Ok, Es como te tocó el temblor en el DF. sí, claro. Claro. Entonces, en esos momentos, o sea, la gente cambia de chip y decidimos ir por la colaboración. Ujú, ujú, Es impresionante, pero casi como funciona como nuestro instinto de supervivencia ujú, también, ¿no? No solo matar, pues, ujú. también colaborar. Ahora, Son ambos instintos. está padre eso. Ahora, lo que es muy frustrante, muy paradójico, es que esta es la primera crisis, a mí me han tocado más que a ti, Ujú. en donde te dicen, estás en crisis, enciérrate. Ajá, Cuando tu instinto te dice lo contrario, ¿no? Tu instinto dice terremoto, ve y qué puedes hacer y qué ayudas, ¿no? ajá, Pues ajá. ahora es, estás en crisis terrible, enciérrate y no Mm. salgas, ¿no? Y entonces eso lo hace, o sea, paradójicamente muy, muy complejo. Pero se me Sí. olvidó lo que te iba Pero, a decir. y si lo ves desde el punto de vista de, a ver, estamos matando al planeta, Ajá. ponle una pausa y Ujú, la única manera de ponerle pausa es que te encierres en tu casa y dejes de producir ujú, y que desde tu casa reflexiones en lo que ujú, estamos haciendo ujú, y que te des cuenta de cosas importantes como la familia, como lo importante que es comer, el ujú, agua que tienes, ¿no? O sea, que la dabas por hecho, como ujú, valorar esas cosas, ujú, también puede ser parte de la pausa. Y me parece que el tiempo en el confinamiento te ujú, empieza a dar la profundidad en lo que vas viviendo, porque vas pasando por una crisis de ya no puedo más, estoy encerrado, hasta, no sé si has hecho alguna vez temazcal, una vez hice un yurt en Montana, y lo que pasa es que entras en un espacio pequeñito, ajá, pero conforme pasas el pánico, de repente ese espacio, ¡pum!, se abre así como si estuvieras viendo el cielo abierto en la noche. ajá, Entonces, como eso es lo que también está pasando, que era lo que te decía que veía. O sea, muchísima gente también le dio el espacio para repensar en lo que estaba haciendo, en repensar si tiene que ir a trabajar ujú, todos los días y si vale la pena echarse el tráfico o cuidar a su hijo pequeño normalmente, porque estás más ujú, en ese chip. ujú, Pero esta generación, o sea, se está preguntando también si le interesa trabajar para estas grandes compañías o ujú, les interesa montar pymes, porque las pymes pueden ser mucho más adaptables y flexibles. Por ejemplo, la Amiba trabaja como una sola o como seres independientes, de ujú, acuerdo a la disponibilidad de recursos. ujú, Entonces, si tienes más recursos disponibles, están separados; si tienes menos, están juntas y trabajan como un solo organismo. ujú, Entonces, en estos momentos nos damos cuenta de algo y empezamos a entender que nuestras estructuras pueden ser más flexibles de lo que pensábamos. ujú, Y ujú. eso nos lleva, pues también como humanidad, a pensar en un límite interesante, ¿no? O sea, a mucha frustración sin duda, pero creo que a nivel global, o sea, también nos está dando la oportunidad de tomar una pausa, una perspectiva y decir, "Ah, hay que hacerlo mejor". O sea, yo prefiero ser recordado por haberlo hecho bien que por haberlo hecho mal. Ujú, ujú, ujú. Oye, Hugo, déjame regresar hace 3 minutos. Hablabas de este confinamiento, nos demuestra que queremos seguir viviendo, tomamos Sí, ciertas acciones, nos encerramos, sí. reflexionamos, etcétera. Ahora, en la vida real, no, la vida real, esto es real también, pero en el mundo exterior, negocios, ecosistema, ¿cómo explicas, cómo le explicamos sobre todo al empresario pequeño, mediano, Ujú, ujú, cómo le explicamos que la idea de colaborar, la idea de compartir, la idea de aprender de otro, la idea de buscar sinergias, trabaja hasta en beneficio propio porque ujú, eventualmente pero va a permitir sobrevivir, evolucionar, un paso para ujú. adelante, a diferencia de este pensamiento de, pues es mi idea y todos los trimestres o todos los meses tengo que seguir creciendo y Ujú, inclusive algunos quiero pasarle mi negocio a mis hijos y eso ujú. es como mi objetivo. ¿Cómo Sí.
¿Cómo le explicamos al empresario pequeño, mediano, quizá no tan sofisticado, no tan leído, no tan estudiado? ¿Cómo le explicas que la naturaleza así opera y que en este, por ejemplo, en este momento o en un terremoto, hasta el ser humano también opera Sí, así, ¿no? ¿Cómo hacemos la sí. conexión con el negocio? Mira, o sea, déjame lo divido en partes. Voy a la gran empresa, Ajá, al empresario mediano que me estás pidiendo, ajá, y luego voy a la naturaleza, como órale, para padre. armarlo así. Ajá, Trabajando en grandes empresas, o sea, lo que te vas dando cuenta que está pasando a nivel mundial es que las grandes empresas se van consumiendo unas con otras, ujú, hasta que se vuelven grupos como Bayer, ¿no? O sea, que ya tiene Monsanto adentro, que, o sí. sea, Entonces se son, consolida, ¿no? se consolidan y entonces estas estructuras virales Ujú, como se vuelven gigantescas y tienen economías más fuertes que los gobiernos mismos. Entonces, o sea, está claro al día de hoy que ellos están gestionando toda una parte de la política a ujú, través del lobbying en diferentes lugares, ¿no? Entonces, me parece, o sea, tengo la impresión de que veía mucho más de este tipo de competencia, de depredación a este nivel que en el nivel de medio y bajo. O sea, ujú, como en el nivel de medias empresas y pequeñas, creo que tienes menos opciones porque la empresa grande, y ahora voy a hablar desde mi perspectiva como pyme, haz de cuenta, ajá, porque no tienes cómo competir. O sea, yo no tengo cómo competir con Google, yo no tengo cómo competir con Facebook. ujú, La mejor opción que tengo es cómo hacerlo funcionar ujú, al día de hoy, porque fíjate, yo estoy haciendo un software, pequeña empresa, mediana, como muy, 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 muy reducida en su talla, ujú, y mi única forma de sobrevivir es con colaboración. ujú, Mientras yo le agregue valor al otro, ujú, el otro me va a querer comprar y me va a agregar valor de regreso. Entonces, como a partir de esta narrativa de ganar, ganar, que fue como establecimos el negocio de 7 Vortex, ujú, entonces ya llegamos y ofrecemos un software que es gratis, por ejemplo. Entonces, desde la naturaleza aprendimos que la naturaleza te da frutos, como es generosa, ¿no? En términos humanos. ujú, ujú, Y entonces dijimos, bueno, funcionemos como la naturaleza. Para empezar a crear relación, ganar, ganar, tienes que empezar por añadir valor. ujú, Entonces, cuando tú le puedes añadir valor al otro, es mucho más fácil establecer una relación de colaboración. ujú, Ahora, creo que, pues sí, efectivamente esta parte de heredar un negocio a los hijos, pues todos la pensamos porque es lo que nos preocupa, ¿no? O sea, como papás, le quieres dejar algo estable a tus hijos. ujú, Este tipo de intercambios me cuesta más trabajo verlos en la naturaleza, o sea, funciona más hacia el espacio físico disponible. O ujú, sea, sí hay abejas reina, así como hay más jerarquías en algún tipo de especies, ujú, pero no he podido encontrar como estos intercambios multigeneracionales en bienes o en propiedades. ujú, Lo que he encontrado es en las mariposas monarca, tienen ciclos multigeneracionales donde van de México a Canadá en 3 o 4 generaciones y ni ujú, siquiera son simétricos. De México a Canadá van en 2 o 3 y ujú, luego tiene una generación que le llaman Matusalén, que está construida genética y físicamente diferente para ujú, poder bajar desde Canadá hasta México. ujú, Y sin compartir espacio físico donde se dicen, aquí está la siguiente parte del mapa, ujú, logran a través como esta metamorfosis hacerse líquidos ujú, y volver a salir. O sea, se hacen gusanos, luego crecen y, ujú, y hacen metamorfosis, ¿no? ujú, ujú, Entonces, como, o sea, eran 2 partes de la pregunta, ¿no? La colaboración es fundamental y creo que todos la tendríamos que entender como ese es el camino para crecer, porque cuando compites, siempre va a haber un pez más grande que te friegue a ti. ujú, ujú, Entonces, como que es algo que sabes que vas a perder. Por ejemplo, si te dedicas a dar golpes y a pelear, sabes que siempre va a llegar alguien que te va a golpear cuando se termine tu juventud o tu habilidad. ujú, Eso así lo determina el tiempo. ujú, En cambio, cuando empiezas a hacer negocios que quieres que funcionen así, uno, quieres agregar valor al planeta para que siempre seas como relevante. Y ujú, dos, quieres agregar valor al mercado, ¿no? ujú, O sea, para que tu negocio siempre esté funcionando. Y tienes que adaptarte a las condiciones que van a ir cambiando. O sea, por ejemplo, aferrarte a que la petroquímica es la energía
de hoy y del futuro. Es como haberse aferrado a que los caballos, ibas a poner 200 caballos enfrente de la carreta en lugar de hacer el carro. Ujú, 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 O ujú. sea, es hipotecar el futuro a través del pasado. Sí, sí, sí. Entonces, como, o sea, eso de lo que hablas, de los procesos cíclicos de los innovadores, tiene que ver con adaptarse al cambio conforme se va presentando. Y los mercados tienen estos ciclos. O sea, Ujú. todo tiene ciclos. Y cuando lo vemos lineal no nos damos cuenta porque se hace así. Pero cuando lo ves en 3 dimensiones, pues tal vez es hasta un remolino, ¿no? O sea, no sabes cómo es la 3D de... Sí. Vi un video donde decía, es que lo que está pasando ahorita es que tenemos un tablero 2D para un juego 3D. Ujú, ujú. O sea, apenas estamos entendiendo que el juego es 3D y entonces tenemos que pasar a esos tableros que nos enseñan como estructuras químicas cristalinas multidimensionales, ¿no? Sí. Déjame ahorita hacer un comentario y hay un tercer punto. Ya hablamos lo veo ahí en mi, bueno, aquí lo puedo ver, porque me lo mandé a mí mismo para esta conversación. Pero hablamos de esta idea lineal a ecosistema. Sí, Hablamos de esta idea de competir hacia colaborar. Y el tercer punto que tú tenías ahí era, aquí maximizar, lo, optimizar. ¿cuál? Ah, De exactamente. maximizar a optimizar. Exactamente, o sea, ahorita Sí. conversemos de eso, pero nada más anecdóticamente te cuento, una vez yo trabajé en una empresa gigantesca que en su momento pensábamos que éramos así los más grandes del mundo, en muchos aspectos, GE, y recuerdo una reunión con grandes empresarios de un país en Sudamérica, de Venezuela. Recuerdo que la cabeza internacional de la empresa, que era mi jefe, le dijo a estos empresarios, mi empresa vale más que todo tu Producto Interno Bruto. Yo me sentí súper mal del comentario. Quería esconderme abajo de la mesa cuando dijo eso, porque además el tono, en fin, ¿no? Del poderoso, ¿no? De la empresa grandota. En otra ocasión, en otro país de Sudamérica, un empresario levanta la mano y le dice a la misma persona en otro viaje, le dice, oye, tú dices que tu empresa es de tecnología, ¿por qué no estás en telecomunicaciones? Y su respuesta fue, porque telecomunicaciones no es tecnología. Y yo otra vez me quería esconder abajo de la mesa. Qué horror. Y este empresario, con toda razón, contó 15 segundos y guardó sus cosas y se fue de la reunión después de esa respuesta. Pero a lo que voy, Hugo, me tocó vivir en carne propia esos ciclos de estas empresas grandotas, que aún las empresas grandototas, superpoderosas, algo pasa, y ese algo pasa, a veces es la tecnología, ¿no? Lo que hace que lo que yo le llamo la gravedad de los negocios, la física de los negocios, pues te ponga en tu lugar. Y Claro. entonces acabó, creaste ese ciclo y llega alguien más, y a veces no es alguien más, sino es un tema tecnológico, es un tema quizás hasta regulatorio, un tema del contexto, Claro, claro. pero aún esos ciclos, tienes toda la razón, y aún en las empresas grandotas que siguen, van creciendo, 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 y de repente son tan grandes que la gravedad las pone de regreso. Totalmente, totalmente. Eh, Me da gusto que lo compartas, gracias. Por ejemplo, en Montana aprendí que el fuego era parte de los ciclos, uh-huh, que cada 100 años, o sea, había ciclos largos de 100 años, uh-huh, donde había unas semillas que solo germinaban uh-huh, si se quemaban. uh-huh, uh-huh, Decía, qué maravilla, ¿no? O sea, uh-huh, uh-huh. ¿cómo le hicieron para ese R&D? O sea, ¿qué onda? Como hay Sí. otro que se llama el Ponderosa Pine, que tiene sacrificial layers, Ajá. el pino ponderosa, ¿no? Un pino ahí en el bosque de Montana. Y Uh-huh, tiene capas de sacrificio para consumir el oxígeno de la combustión y que no le queme el centro del tronco. uh-huh, 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 uh-huh. Ay, así como, no puedo más, o sea, ¿de dónde salió este güey? ¿No? Y nosotros pensamos hoy que los pinos son estúpidos, que los pájaros no son inteligentes, que, ¿sabes? Que los animales son
era lo mismo que decían de nosotros cuando llegaron en la colonización, ¿no? Y digo nosotros porque pues, nacimos en México, Ujú, ujú, pero no porque me sienta así, pero, ujú, o sea, decían, son salvajes porque no los entienden. ujú, ujú, Y creo que eso es lo que está pasando ahorita en el proceso de, desde la ciencia, analizar la naturaleza, como ujú, que estamos empezando a entender y se están juntando los mundos del conocimiento, la sabiduría indígena con el conocimiento científico. ujú, Porque entonces también empiezas a ver que en las historias que te parecían completamente absurdas de niños, de los indígenas, pues hay entre líneas muchísimo conocimiento, ujú, muchísima sabiduría. ujú. Ya. Oye, Hugo, entonces, tu tercer punto, ¿qué pasa por Maximizar, optimizar, ¿no? exactamente? Eh, Maximizar y a evolucionar a optimizar. Sí, te lo explicaba. Mira, por ejemplo, y te lo voy a poner en un ejemplo que tiene que ver cuando estaba viviendo en el Cuyo, en la duna costera. Ujú, Yo veía en el Cuyo que toda la duna costera, ubicas la playa, ¿no? O sea, ujú, la playa, cuando no la limpian, su ujú, vegetación es una duna costera. Entonces tiene unas plantitas que son como matorrales, que hacen de buffer para el viento. Entonces cuando llega el viento, lo levanta y ujú, no se lleva la arena. ujú, Entonces no tienes que poner más arena, sino se hace una estructura de raíces. ujú, Y ujú, eso es un sistema de digestión. ujú, Tú no ves que ninguna planta pase de una altura promedio. Dices, ¿y por qué no? Aquí no hay un gandaya que agarra y se pasa a la altura de repente. ujú, Bueno, porque a veces pasarte esa altura a un viento de 200 kilómetros por hora te ujú, cuesta la vida. ujú, Y sabes que cuando todos se quedan a esa altura, son las condiciones óptimas. ¿Por qué no ves muchos árboles crecer más allá de las copas de los árboles cuando las ves arriba de la pirámide? ujú, ujú, ¿Por qué están todos del mismo tamaño? ujú, O ujú, sea, la naturaleza tiende a encontrar un balance dinámico, o sea, le llaman dynamic non-equilibrium, ujú, pero digamos que todo el tiempo está cambiando, pero tiende a encontrar un balance. Por ejemplo, estaba en el bosque Harvard, que es uno de los bosques como antiguos de Estados Unidos y ujú, sobre todo estudiados desde hace cientos, si no más años, ¿no? O sea, de lo que yo ujú, me acuerdo son cientos. Y entonces volteé hacia arriba, pues ya sabes, como que siempre estoy en lo mismo, viendo sistemas y todos ujú, estaban viendo así organismos y cosas y yo hacía bla, bla, ujú, bla, bla, chiflándole al pajarito. Y de repente veo las copas de los árboles y las copas de los árboles, todas estaban así, como se iban a tocar, pero no se tocaban. Se veía como ríos de luz, ujú, ¿entiendes? O ujú, sea, como había una separación casi exacta, milimétrica, ujú, entre cada uno y decía, ¿cómo se teje esa red? ujú, Entonces fue lo que le pregunté a los biólogos, ecólogos que estaban conmigo y entonces todos empezamos a analizar. Ellos nos explicaban que cuando un bosque es maduro, que no es el caso de nuestro mercado, pareciera al día de hoy, ujú, entonces tienden a encontrar un equilibrio donde saben que si esto se tapa con esto y esto con esto, en un ujú, lugar donde la luz es escasa, matan todo lo que hay en sus pies. ujú. Y si matan lo que hay en sus pies, entonces Van a se morir mueren ellos mismos, eventualmente. Ujú, eventualmente. ujú, Entonces entendieron o así funcionaron, como lo quieras ver, pero no pasan esos límites, no transgreden los límites, ujú, porque la naturaleza tiende a optimizar. ujú, ujú. A Ya. veces hay etapas también en el tiempo, por ejemplo, cuando se quema una mancha de bosque, entonces hay especies que son, le llaman especies de tipo uno, creo. O sea, perdón si la biología estoy mal, pero Ujú, no creo que eso te haga a ti una diferencia en particular. Pero, o sea, hay un tipo de especies que llegan y se reproducen en friega y empiezan a ocupar los nichos disponibles después de esa combustión. ujú, ujú, Después ya no tienen cómo sobrevivir y entonces le empiezan a dar lugar a especies tipo 2, ujú, que son los que se comen algunas de estas especies. Y ujú, entonces siempre se va generando una capa sobre la otra y si ujú, eso lo pones en el tiempo, ujú, te das cuenta que nosotros, o sea, siempre vas construyendo la siguiente especie. ujú, ujú, Aquí lo peligroso es que nosotros no estamos agregando ningún valor en la evolución de ujú, la vida. ujú, Por ejemplo, si hoy quitas los árboles de nuestra cadena de valor, la vida realmente está en problemas porque muchos dependemos de ese, ujú.
de ese organismo especies, ¿no? Ujú, 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 Como somos los últimos, nosotros todavía no nos hemos ganado ese lugar en el tiempo, ujú, el que viene cuando eres CEO, o sea, ujú, el que te ganaste, ¿no? Entonces todavía no conocemos nuestro valor y corremos el riesgo de, estando en los primeros, o sea, ujú, nuestros primeros pininos, ujú, de no ser valiosos para el sistema. ujú, 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 ujú. Ya. Y eso, pues, es bien peligroso, ¿no? Porque entre más especies dependan de ti en el buen sentido, pues más va a ser importante que tú vivas y más relaciones vas a tener y más resiliencia del Ujú, tipo de relaciones e intercambios energéticos tienen. ok. Oye, Hugo, déjame regresar hace unos pocos minutos, 5 minutos. Dijiste, déjame, este, o sea, en un bosque maduro, no sea, en la naturaleza esa madurez te permite encontrar ese espacio y ese arreglo en donde todos se necesitan a todos, los diferentes elementos, Sí, para poder sobrevivir. Y eso es una etapa de, tú le llamaste bosque maduro, pero en general de madurez, ¿no? sí. Nichos Eh, ecológicos maduros, tal vez, ¿no? nichos ecológicos maduros. Sí, o Ajá, sea, la evolución se trata de encontrar tu nicho ecológico. ajá, ¿Sí? ok. Por ejemplo, eso que te decía desde el colibrí, luego el árbol, ¿no? Y el Ujú, árbol, entonces, ¿cómo hace para encontrar un nicho ecológico en comunidad? Ah, bueno, pues mediante todas sus raíces le ujú, da más vida al suelo. ujú, ujú. Entonces, los árboles son de esos organismos que le dan vida al suelo y que le dan vida al... Exacto. Nosotros hasta el momento estamos contaminando Ajá, más de lo que limpiamos. ok. Somos como los malacopa de las fiestas. Oye, oye, Hugo, déjame hacer esta conexión. Intenta ver, te voy a decir que vino a mi mente, ¿no? O sea, Dale, dale. cuando te oí esto de nichos ecológicos maduros, lo dices con tono positivo, ¿no? Es el balance, no sé si llamarle Ujú. ideal o es el balance correcto o es El el balance natural, ¿no? O sea, balance. no te sé explicar si solo es correcto. O sea, por ejemplo, en la naturaleza no sabes si las cosas tienen buena o mala intención. Así es, ok, Entonces, exacto, pues bueno, pero así pasa de acuerdo a lo que he aprendido de la biología. Sí. buenísimo. Ahora déjame te voy a decir qué pensé de los negocios. Ujú, En los negocios, cuando alcanzas ese estado de, cuando encuentras una empresa, una industria madura, te voy a decir como más o menos como qué características me vienen a la mente una ¿ya? industria madura, ¿no? Ujú, Márgenes mediocres de rentabilidad, crecimientos aburridos, ¿no? Más o menos crece la economía, pues crece la industria madura, ujú, el talento joven, el millennial, pues le da hasta flojera, ¿no? Ese ujú. tipo de día a día, ¿no? El día al día es bastante predecible. Esa es una industria madura, una empresa madura. Y el concepto de innovación lo que intenta contarle al pensante dentro de esa industria madura es salte de ahí, ¿no? O sea, déjame te cuento esta historia que se llama innovación, porque no está bien que estés ahí. O sea, Ujú. es más, quizá en 20 años, 50, en 5, esto no, ni siquiera va a existir, porque va a llegar alguien con otras características, Sí. probablemente tecnológicamente hablando. Entonces, ahorita que te escuchaba hablar del concepto de la naturaleza madura, Ujú, ¿no? Como bien dices, no voy a juzgar si es bueno o es malo, sí. pero lo tomé con un tono positivo, ¿no? Qué A bien mí me que... parece positivo, pero lo aclaro. Sí. Ajá. Ujú, sí. Y más sin embargo, en la industria, lo que yo quiero decirle al empresario que está en esa industria madura es a través de la innovación exactamente lo opuesto, ¿no? O sea, No, no disfruta. necesariamente. Creo que, por ejemplo, imagínate que como empresa grande funcionas Uh más como un árbol madre -huh, uh -huh, del bosque, uh -huh, uh que -huh, es la que tiene 100 años, 1000 años uh y -huh, que sigue inyectando tal energía y tal vitalidad a su contexto uh -huh, que hace que el contexto se vuelva exciting, ¿no? uh Que -huh, es lo que estás diciendo, pero no necesariamente un árbol se reinventa en un venado, uh -huh, uh -huh. no necesariamente.
Ujú, ujú, Ahora, lo que estás hablando tiene más que ver con las ganas de fluir en el cambio del humano, ujú, en el cómo queremos cambiar de industria, y me parece súper válido, pero, o sea, lo que yo pensaría en ese momento es, a ver, ¿cómo te reinventas para que vuelvas a ser relevante para la situación actual que estamos viviendo? ujú, Y ahora ya entendimos que tienes que agregar valor al sistema natural planetario. ujú, Entonces, o sea, ¿cómo le encuentras el excitement en esto y cómo innovas hacia allá? Pero en la naturaleza, cuando pienso en un árbol madre, se me hace como que, por ejemplo, en la selva, ¿no? Es en Madagascar, creo que de repente son ellos los que ponen así muchísimas frutas y entonces toda ujú, la selva se mueve para ir a recoger las frutas en ese momento y después la cultura humana también se movía alrededor de estas cosechas. ujú, Entonces depende cómo veas los ciclos en el tiempo. O sea, tal vez nunca le hemos dado chance a una empresa de ser madura. O sea, como que el mercado, por ejemplo, ahora es más salvaje que nunca, ¿no? Como ujú, los CEOs antes duraban un tiempo, ahora ni siquiera tienen 40 años, ¿no? ujú, O sea, ujú. es un poco, o sea, como lo estamos negociando hoy en términos de mercado, se parece más no a un bosque maduro, sino a un niño de 3 años que llega a la tienda de dulces y puede agarrar lo que quiera. Ujú, 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 Entonces, o sea, no necesariamente esos procesos de innovación son siempre necesarios, ¿no? ujú, ujú. Depende cómo lo veas. O sea, yo estaba con uno de mi equipo de evolución e innovación, uno de ellos era de IDEO, no sé si ubicas, en Sí, Silicon Valley. perfectamente, claro. Entonces era Senior Portfolio Manager y estuvo ahí con los que iniciaron todo el Design Thinking. Ujú. Entonces él nos enseñaba el Design Thinking y hablamos horas de todo esto y parte de lo que concluíamos en conjunto es que la evolución se trata del ritmo correcto, ¿La evolución se trata de qué? del ritmo correcto. El ritmo correcto. Ujú, Ajá. O sea, estoy de acuerdo en que como consultor tú vas y le propones eso y está genial. O sea, no tengo un contra de eso, pero cuando pensamos en la naturaleza, ujú, por ejemplo, momentos de disturbios como el que vivimos, de contingencias, son ujú, súper buenos momentos para innovar. Piensa en ujú, Slim, ¿no? ujú, Slim cuando hizo la primera parte de su fortuna tenía que ver con la crisis del 94, con los ujú, Sambors, ¿no? ujú, Y él fue de los que más invirtió en momentos de crisis. ujú, ujú, Entonces, como no sé si estamos jugando a la innovación en el ritmo correcto. ujú, Así funciona el mercado, también tiene su fuerza propia, nuestro propio, como nuestra propia creación, ¿no? Entonces, eso tiene otros ritmos y lo ideal sería que estuviera alineado con los ritmos naturales para que las cosas se optimizaran. Hasta ujú, el momento no sucede así, entonces, o sea, se vale pensar, si te digo, si lo pensara entonces como innovación así, es ya no quiero ser árbol, ya quiero ser venado, ujú, ahora quiero ser ujú, agua, ahora ujú, quiero ser esto, y entonces, cómo desde diferentes perspectivas y utilizando el mismo suelo, puedo encontrar un sistema que me permita ujú, atacar diferentes industrias y tener crecimientos diferentes dependiendo de la industria. O sea, un árbol, por ejemplo, para poder encontrar su espacio, hablando de las diferentes generaciones, se ujú, puede quedar pequeñito 30 o 50 años hasta que el otro árbol se cae y entonces se abre un hueco de luz y ese es el momento donde jala. ujú, ujú, Entonces, como esa paciencia en un bosque maduro es importante y es parte de lo que dices de la generación de abajo se aburre. Pues sí, probablemente. O sea, en el tiempo, cuando la especie vive mucho más tiempo que lo que hacemos nosotros hoy, ujú, probablemente va a ser así, ¿no? O sea, va a haber hueco para algunos, no para todos. ujú, Y los que sobrevivan van a tener que ser muy pacientes para ocupar el hueco que se abrió de luz y que puedan ujú, entrar. Si ujú, funcionamos más hacia esa especie, si funcionamos más hacia las bacterias, tienen ujú. ciclos de reproducción de días o de horas, no estoy seguro, pero son muy cortos y entonces pueden tener una evolución genética en un tiempo más corto de acuerdo a nuestra percepción. Ya, ya. Creo que este concepto que pones ahorita, Hugo, de los tiempos, ¿no? Tú le hablaste del ritmo, los tiempos. Está interesante porque yo cuando hablo de innovación, cuando hablo de la empresa madura y que la innovación la entienda un actor o un actor allá adentro para salirse de esa madurez, no pienso en un árbol que se convierte en venado. O sea,
mi mente, no tengo esa capacidad para esta innovación disruptiva que le llaman. No, no, Ajá. no, Qué se te ocurre? Ajá. se me ocurre, sí, sí, es más esa innovación, no quiero llamarla incremental, ¿no? Pero esa innovación, 90% de la innovación en el mundo es de ese tamaño, Sí. pero ya son hacer cosas distintas, ¿no? Seguro Lili compartió contigo esta definición que estamos usando del proceso de creación de valor detonado por Sí. un líder en base a una necesidad. Pero el tema de los tiempos está interesante porque esa empresa pequeña, mediana, grande, no importa el tamaño, que está en esa industria madura, que le estamos diciendo usa la innovación para pensar distinto, y ni siquiera disruptivamente, pero para pensar distinto, también en base a lo que acabas de decir, me parece, también le estamos diciendo rompe ese ritmo de Mm, alguna manera, ¿no? La innovación claro. te está orillando, te está invitando a romper esos ritmos, esos tiempos. Y yo creo que es otro elemento que no se me había ocurrido, pero me parece que también... Sí, por ejemplo, entre los principios de biomimicry está integrar desarrollo con crecimiento. Ujú, ujú, Y creo que eso es casi contrainstintivo de lo que aprendemos. O sea, como que aquí es maximiza crecimiento. ujú, ujú, Y por eso me interesaba mucho esta conversación contigo, ¿no? Porque difícilmente tengo conversaciones con el lado de negocios como tal. ujú, ujú, ujú. Entonces es muy enriquecedora. Pero, o sea, yo aprendí, mira, te voy a enseñar los números de 7 Vortex. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, claro. Me tienes que habilitar. Sí. Como para hablar un poquito más de negocios como tal y explicarte desde ese lado. ¿Ya puedo? Todavía. Ya. Déjame abro esto. Mira, por ejemplo, hoy me hacían la pregunta en Biomimicry, porque están utilizando mi caso para una escuela de negocios y decían, a ver, ¿cómo integraste desarrollo con crecimiento? ¿No? Digo, por ejemplo, si yo lo hice conscientemente, entonces dije, bueno, tengo que aprender de la tecnología y estoy logrando crear una tecnología que no existía antes. El único proceso que yo vi viable fue irlo haciendo suceder, como en los negocios grandes, ¿no? O sea, execution is everything. Ujú, Si no puedes ejecutar, todo se queda pues en la academia o en la teoría. ujú, Entonces puedes tener una buena teoría, pero no necesariamente tienes algo que esté ahí. ujú, Entonces, en esta parte, en el primer año, tenía 22,000 clics, o sea, empecé en febrero de 2017 ujú, y estoy en junio del 2020. ajá, 250,000, o sea, un cuarto de millón de visitas. Aquí solo podía hacer mapas de 7 en 7. ujú. O Pero sea, en aquí, ¿qué lugar de está hacer pasando? ¿Este mapa qué es? ¿Qué me está enseñando este mapa? 7 Vortex, la plataforma digital, 7vortex.com, Ajá, donde haces los vortex, ajá, ajá, los ajá. mapas. O sea, ya, ok. Entonces, Sí, te está enseñando en el tiempo, desde su origen ok, hasta o sea, este mes que está en transcurso, ya. de dónde hemos tenido visitas y Ujú, cuáles son los usuarios que tenemos dentro, o sea, los datos que puedo sacar ahora. ujú, Estos datos que están fuera del recuadro vienen de Google Analytics y ujú, los datos que están en el recuadro vienen de Neo4j, que es mi plataforma de arquitectura detrás. ok, Son mis datos de negocio, ¿no? ujú, Pero entonces, yo, para verlo desde el punto de vista de marketing y hacer consciente, integrar desarrollo con crecimiento, ujú, pensé que la mejor estrategia para permanecer en el tiempo era ir uno por uno. ujú, O sea, hacer de esto un word of mouth, que es lo que llamamos en marketing, ¿no? ujú, Porque aprendí en marketing que esa era la forma más sólida de ujú. crear un brand identity. No la más Y rápida, pero sí súper no la sólida. más rápida, pero Ujú, la más sólida. ujú, Y cuando escuché integrar desarrollo con crecimiento, entonces digo, claro, o sea, de esto se trata. Si yo hubiera puesto todo mi dinero de una, ujú, tal vez hubiera tenido un crecimiento así, ujú, pero no hubiera aprendido todo lo que aprendí en este proceso. ujú, ujú, Y mis errores me hubieran costado probablemente más caros. ujú, Entre ujú, otros, haber tenido empleados directamente y no colaborar con otros.
porque Ujú, hubiera tenido acceso a más recursos de los que me correspondían. ujú, ujú, Y hoy estaría pagando y perdiendo dinero cada día porque no podrían funcionar con el COVID. ujú, ujú, Entonces, el haberlo hecho a través de esa mentalidad me ha permitido ser más resiliente. ujú, Y pareciera que ahora, o sea, aquí se metió uno de mis amigos a trabajar conmigo, me ujú, ayudó a conseguir este pico y este pico también con personalidades de sustentabilidad, ¿no? Pero lo que yo he ido haciendo, pues tiene que ver con esta línea, ¿no? ujú, Aquí ya estaba yo y ujú, entonces como que voy entendiendo si lo utilizo más como medio, cómo puede subir, ujú, pero el COVID me dio la oportunidad de subir más. ujú, ujú, Entonces, esta, no sé, sí, pues esta forma de hacerlo, de integrar el desarrollo con crecimiento, dice, cuando hay más sol, pues puedes crecer más. Y se da en automático. Ahora tengo acceso a grupos de 20, 30 personas, pero porque lo he ido trabajando. ujú, Y como lo he ido trabajando en el ritmo correcto, entonces, como se siente natural el hecho de que ese salto se dé, y luego se va a dar otro, y luego se va a dar otro. Si lo veo aquí, también mi desarrollo en esto, en el mapa, fue integrando desarrollo con crecimiento. O sea, no podía estar en todos los países a la vez. ujú, Empecé por México, empecé por Bélgica. Y ujú, mira, como finalmente mis redes consolidadas y por el tipo de personas correctas. ujú, Entonces, de lo que me encargué es de que la comunidad que está aquí fuera, en la medida de mis capacidades, ujú, la mejor comunidad para este objetivo de sustentabilidad. Y a través de ellos poder llegar a los locales a presentar. Al principio lo estaba haciendo yo solo y entonces pues, o sea, me costaba muchísimo trabajo, no era fácil y solo hice pues estas visitas compartiendo como un newsletter. Ahora ya tengo casi 6,000 ecosistemas, 6,000 narrativas contextualizadas de información inexistente en otro lugar. 100,000 burbujas, unas con más contenido que otras, unas solo con palabras, pero el hecho de estar conectadas las lleva a ser como más valiosas. Y 1,700 curadores. Entonces, como en lugar de pensar en maximizar, también pensé en optimizar y mantener mis recursos de una manera que me diera estabilidad familiar y no ujú, solo estabilidad económica. ujú, ujú, Entonces generé un poquito un sistema de mejor balance emocional ujú, que sin duda ha tenido retos muy, muy duros, ujú. o sea, porque pierdes estabilidad en Perdón. la capacidad de adquirir salud, Gracias. en la capacidad de adquirir, ¿no? O sea, de adquirir dinero. Ujú, ujú, Pero hoy me pone en una posición de muchísima ventaja en general. ujú. Oye, Entonces, Hugo, como hablando de negocios, estoy ahí. Sí. sí, sí, sí. Déjame una pregunta de negocios y ¿cuántos ecosistemas dijiste que tenías en cinco mil este setecientos cinco cuatro mil creo que era. Ajá, setecientos? sí. Oye, y esto, vi ahí las fechas, de febrero del 2017 a la fecha, Sí, eso es sí, sí. Yo creo que una diferencia otra vez con el mundo de los negocios en este concepto de integrar desarrollo con el crecimiento son otra vez los tiempos. O sea, Exacto. tú te puedes dar el lujo, o sea, sí y no, pero te puedes dar el lujo de decir, pues voy donde voy, ¿no? Estoy integrando y voy creciendo a mi ritmo y me gustaría hacerlo más rápido, etcétera, pero tú te puedes dar ese lujo, ¿no? Tienes que comer y me imagino que habrá habido meses donde dices, No está tengo muy para bien comer. integrar desarrollo con el crecimiento, pero tengo que ir más rápido. Pero las Totalmente. empresas no tienen, no se pueden dar ese lujo, por distintas razones, ¿no? Las grandes no pueden, tienen una presión gigantesca de los inversionistas, las medianas, etc. Entonces, Lo cual no las hace muy resilientes, ¿no? O sea, perdón, no las hace muy resilientes. no, Es claro que decir, no, 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 ponen en riesgo su vida constantemente sin duda, y porque toma, los objetivos del mercado están siendo en tiempos diferentes a los del sistema en el que vivimos. sin duda, terminas tomando decisiones eh, que sabes que son malas decisiones, pero Mm. no tienes en esta necesidad de satisfacer las expectativas de crecimiento de otros, dices, pues no, no, tengo que No me hacerlo, queda de otra me y, queda de y tengo otra. que llevar la comida a la casa, pero mira, para no meterme con los empresarios en ese tema, para cambiarlo de escenario, porque pienso que es válido y es respetable, Ujú, pero con los pescadores del Cuyo ujú, me decían cosas parecidas, ¿no? Como si yo me estuviera dando un lujo. ujú,
y le decía, güey, pues la verdad es que yo tengo que llevar Ujú, el mismo pescado a la mesa que tú tienes que llevar, ujú, excepto que yo no sé pescar. ujú, ujú, Estoy a los mismos 300 kilómetros de Mérida y a los mismos 280 de Cancún. ujú, Y tengo que hacer valer mi dinero desde aquí y ujú, seguir ganando sin que aquí exista lo que estoy haciendo. ujú, ujú, Entonces, o sea, ha puesto en riesgo a mi familia, me ha puesto a mí eh, de muchas maneras. O sea, me ha costado la piel, me ha costado el pelo, no hay problema. O sea, eso es lo que yo quiero hacer y con eso es con lo que yo me siento cómodo. O sea, definitivamente es una decisión personal. ujú, Pero cuando yo trabajaba en las empresas, o sea, lo que me di cuenta es que, pues efectivamente, o sea, todo eso que me estás describiendo no tiene razón de ser así, porque, o sea, sin duda nos lleva a un mal destino. ujú, ujú, Entonces, estudiar a las empresas desde su punto de vista de sustentabilidad o sostenibilidad era como tratar de estudiar a un elefante desde el punto de vista de un cangrejo. ujú, ujú, Entonces, o sea, eso es lo que me preocupa del mercado como está, ujú, que el ADN de las grandes empresas, que son quienes controlan el mercado fundamentalmente, ujú, no tienen ninguna idea de cómo hacerlo en el ritmo correcto, porque siempre fuimos enseñados, tal vez por generaciones, ujú, a maximizar, ¿no? ujú, Sin preguntarnos qué era lo que estaba pasando detrás. Y ahí es cuando viene el cambio de mentalidad. O sea, quieres seguir pensando lineal pues intentamos pensar sistémico, porque, ok, o sea, está bien que le quieras llevar comida a tus hijos y lo entiendo y que los quieras tener en la mejor escuela también, ¿no? Yo ujú, también lo hago y yo también quiero vivir bien. ujú, Pero si eso significa que los hijos de tus nietos van a estar en guerra o no van a tener que comer o no van a poder sobrevivir más parecido al árbol en lugar de estar en abundancia, ujú. ¿lo seguirías haciendo? O sea, como depende de dónde pongas los plazos de tiempo y dónde encuentres el ritmo correcto. Sí. Y ese es el problema de los trimestres, ¿no? Ujú, O sea, por ejemplo, en la ley en Estados Unidos, si no estás actuando en el goodwill de los shareholders, te pueden meter a la cárcel. ujú, ujú, Y en los shareholders nunca hay un propósito planetario. Y entonces ahí empiezan a entrar las otras figuras que pareciera que siempre le tienen que pedir permiso a los negocios. sí, sí, sí. Sí, Para estoy. mí, lo que cambié directamente en hacer una empresa con estas características es que uno, como negocio, no le tienes que pedir permiso a nadie. O sea, si tú logras sobrevivir siendo coherente, es tu rollo. Y eso me parece increíble del ecosistema de negocios. O sea, esa es la mano libre del mercado. Ujú, Pero, pues sí, o sea, estoy en contra de muchas cosas aparentemente, pero al mismo tiempo no. O sea, a mí me encantaría colaborar con Google, con Facebook, pero establezcamos un objetivo común. Y yo creo ujú, que es el momento de pensar como especie y que vivimos en el mismo planeta, que era algo que no entendíamos antes. ujú, ujú, ujú. O sea, si a mí me preocupa que hagan pruebas atómicas, por ejemplo, Hiroshima, ya se vio que llegaron langostas, creo unos salmones, a Ujú, Canadá con residuos radioactivos de Japón. ujú, ujú, Ya le dimos la vuelta a los residuos. Ya ujú, entendimos que lo que hago allá da ujú, la vuelta y viene acá, ¿no? O sea, que vivo en un sistema, no en una línea. ujú, ujú, Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que los chinos produzcan de la mejor manera posible, si eso es lo que quieres? Pero como yo veo el futuro y como lo estoy viendo hoy en los grupos de trabajo en donde estoy metido, o sea, como está pasando hoy, se está estableciendo como una serie de bioregiones que están dirigidas a través de sus fuentes de agua, que es lo que proporciona la vida. Y probablemente en el tiempo va a cambiar el balance del sistema financiero del dinero al sistema financiero del agua, que es el elemento que sostiene todo lo demás. ujú, Y entonces eso tiene que ser mediado de una manera que funcione también para todos, ¿no? Porque nosotros hemos entubado el agua, pero resulta que los árboles, o sea, tu comida y los organismos que viven en el ecosistema también la necesitan. ujú, Entonces, vivimos sobre una concepción equivocada de lo que conocemos. Tal vez los hijos de nuestros hijos van a aprender del espacio y en su momento tendrán otro desafío ujú, que no entendíamos hoy y que hoy hicimos cosas que estuvieron mal para entonces. ujú, ujú. Y entonces es ahí donde digo, pues sí, o sea, decidamos qué hacemos con el presente y eso lo traigo de los negocios también. Ujú, Es como, it's about today.
Ujú. You have Sí. to make the money today. Entonces, como si es así, ok, hagámosla, pero pongamos la barra un poco más alta para hacerlo bien. Estos comentarios, Hugo, me parecen súper valiosos porque no sé bien cómo, pero en el libro me gustaría eh, encontrar ese balance en el tema de innovación del lado que le llamamos el hardware de la innovación, lo que sea que eso quiere decir, modelos de negocio, procesos, ¿no? Como la parte dura, pero también el software de la innovación. Y el software de la innovación tiene que ver con la parte de la persona, ¿no? Del ser humano. El ser humano. Mi lectura del fin de año, por tercera vez, pero es la primera vez que lo estudio, fue este libro que lo conoce súper bien, de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, ¿no? No lo conozco. Ah, ¿no lo conoces? Ah, No, lo voy a buscar. no, ¿lo dices en serio? No. ¿No lo No conoces? lo No. conozco, no tengo ni idea. Ah, te cuento, esta es la tercera vez que lo leo. Es muy interesante Ajá. este caso. Ahorita te doy 2 minutos de background, pero si lo Sí. vieras aquí, está subrayado, etcétera, ¿no? Te cuento en 2 minutos. Las 3 escuelas de psicología austriacas, ¿no? Yo otra vez soy ingeniero químico de la UAM, ¿no? No sé del Lo que te tema, gusta y pero lo que lees. Ajá, sí. tres escuelas de psicología austriaca. Primera escuela de psicología austriaca, Freud, ¿no? Mm, Freud lo que dice es, lo que mueve al ser humano es el placer. mm, Y voltea para atrás y psicoanálisis, etcétera. Después viene una segunda escuela de psicología austriaca, y no es que sea, los austriacos han sido gente muy pensante y que just happen to be de Austria, ¿no? Entonces, la sí. segunda escuela de psicología austriaca es Adler, que dice, lo que mueve al ser humano es el poder, el Mm, dinero, el reflector, etcétera. Pero después surge esta tercera escuela de Víctor Frankl, 5 campos de concentración de la comunidad judía, etcétera, etcétera. Y Víctor Frankl lo que dice es, lo que mueve al ser humano es encontrar un sentido de vida. ajá, Y mira para adelante, no mira para atrás como las otras 2 escuelas, sí. sino dice, lo que me permitió sobrevivir los campos de concentración, Auschwitz y otros 4, fue que tenía yo un sentido de vida para adelante, ¿no? Y tenía yo imaginado qué iba a ser cuando saliera. Entonces, ¿por qué lo leí, lo estudié un poco más surge esta escuela de logoterapia, etcétera? Tiene que ver con decirle al empresario mediano, pequeño, en este libro, entre otras cosas, decirle, mira, estás bien, estás maduro, estás estable, tu Sí, familia come, puedes viajar, pero la innovación, invertir en innovación y buscar distintas maneras de crear valor, eso, verlo también como un sentido de vida, o sea, sentido de vida social, claro. crear empleos, el país Y necesita, es una bellísima oportunidad para aportar valor a la sociedad que te dio, ¿no? ¿verdad? Entonces, esto que te lo comento y me trajo a la mente justamente es porque un componente del libro que lo estamos creando sobre la marcha, no sabemos bien cómo va la forma, pero sí lo tengo muy presente, es este valor social del libro. O sea, no es un Ajá, libro técnico sí. de innovación, sino es un que me permita decirle al empresario, es un tema de sentido de vida, ¿no? No es un Sí, tema de me técnico, ¿no? encanta. Esto Gracias. que estás compartiendo, pues está muy en esa línea, ¿no? Entonces, Totalmente. ahora te voy a decir cuál es un reto muy grande. O sea, yo te estoy escuchando con mucho interés y siendo un ignorante del tema, vamos a decir, ambiental y confesándote que, a ver, te pregunta, ¿me preocupan mis nietos? No, no me preocupan mis nietos. No, no que no me preocupe, pero no me he puesto, no, está muy lejos eso. Ajá, no lo has pensado así. No lo Ajá, he pensado, no tengo esa conexión, sí, ¿no? O sea, sí, yo te oigo y evidentemente tú sí lo has pensado y sí, evidentemente te preocupa, pero yo me pregunto si yo, que soy más consciente, digamos, ya te sí. enseñé lo que estoy leyendo, Mm, yo decía, pues eso no me preocupa. Eh, ¿Cómo hacemos mm. para que sí, ¿no? Aquí estás hablando con alguien preocupado por el tema Sí. social. O sea, hay que decir que estamos haciendo esta entrevista o incluso esta grabación porque creo que en esta fue en la parte que coincidimos, ¿no?
O Ajá, sea, nos conocimos desde hace años sí, sí, sí. como personas que buscaban agregar valor a su sociedad Ujú, desde un punto de vista personal y ujú, que constantemente están buscando el sentido propio de vida ujú, y ujú, que es eso lo que te ha permitido como llegar muy adelante. O sea, finalmente el buscar el sentido a la vida acompaña el éxito. ujú, ujú, sí, O yo que sea, coincido, coincido. de varias maneras. Entonces es muy bonito lo que estás haciendo y me parece Ujú, o sea, a mí me encanta invertirle el tiempo en esto porque siento que va a ayudar a tener un tipo de traducción que no ujú, se tiene que escuchar como lo que yo dije, que es como tú lo vas a hacer, ¿no? O ujú, sea, tú vas a decir lo que entendiste, lo que te gustó y lo vas a poner en eso, pero la conversación entre nosotros es ujú, franca y es ida y vuelta, o sea, estamos aprendiendo por igual. A mí me está dejando como mentalidades y cosas y entonces, o ujú, sea, me daba gusto, ¿no? Y me da gusto porque a través de tu experiencia, pues yo me doy cuenta de ujú, otras cosas. O sea, parte de lo que me ha costado que no me doy cuenta siempre es que me fui a vivir a la naturaleza. ujú, Y entonces, o sea, estuve profundamente conectado conmigo y con el contexto. ujú, ujú, O sea, sí, vivía descalzo, vivía con los ritmos naturales, ujú, sentí que el mar estaba vivo. eh, o sea, como desde ahí dije, ¿cómo voy a regresar a la civilización? O ujú, sea, ujú, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sé hacer? Sé hacer negocios, he estado en esto, soy ingeniero. Digo, chin, pues no me gusta tanto la tecnología, por ejemplo. ujú, O sea, cuando estaba allá no decía eso. Y en el paso de las caminatas, de estar todo el tiempo con los pies en el agua y todo, o sea, de lo que me di cuenta es que de hecho tienes una responsabilidad y que esa responsabilidad está acompañada de tu vocación ujú, y ujú, que se trata pues tal vez de hacerlo lo mejor posible ujú, sin ujú, afectar a los demás, ¿no? O sea, que es en ese punto donde coinciden las religiones que deberíamos de ser buenas personas. ujú, Las ujú, religiones no nos están enseñando a ser malas personas. ujú, ujú, Las religiones en su esencia buscan que seamos buenas personas. ujú, ujú, Entonces, ¿cómo le hacemos para poder regresar a esto? Y yo vi dos factores importantes en este momento actual en la civilización en la que estamos. ujú, Tecnología y negocios. ujú, ujú, Los negocios are leading the way. O sea, desde hace años, ¿no? Están por encima de los países, como lo dejó saber esta persona a la que mencionas. Están por encima de cualquier interés, ¿no? Porque el dinero mueve estas cosas. ujú, Pero la tecnología, como bien lo mencionas, también determina ujú, a las personas. Ahora, lo que yo vi en este estudio de innovación que hicimos un mapa así sistémico también, es que esto, o sea, las industrias determinan los inventos y los diseñadores o inventores están determinados a través del arte y de la inspiración que ujú, tienen. ujú, ujú, Entonces, por ejemplo, si cada vez estamos menos en la naturaleza y más en las ciudades, cada vez inventamos más cosas que solo sirven para las ciudades y que están en desconexión con lo de afuera. ujú, 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 Y en el ujú, paso del tiempo todos nos concentramos en ciudades. Y entonces ya perdimos la relación con lo que era el sistema natural. ujú, Por ejemplo, en Europa, pues la mayor parte de los bosques están sembrados. ujú, Entonces ya no conoces cómo funciona el estado salvaje de la naturaleza como lo conoces. Yucatán tampoco, ¿eh? O sea, Yucatán, por ejemplo, pues ya fue deforestado ujú, por los mayas, por después o sea, los mismos mexicanos, así como ya tienes un nuevo bosque, ¿no? Pero hay lugares que tienen bosques primarios donde se acercan más al Ecuador, el Amazonas y todo esto, como que son muy, muy densos y representan abundancia. Entonces, por ejemplo, ahora en las ciudades, en Silicon Valley, están pensando en cómo ser abundantes, ¿no? Económicamente. Si tu campo cultural y de referencia lo llevas a biomimicry y a la naturaleza, entonces quieres aprender del sistema tropical de nuestro planeta, que es donde hay más abundancia de vida. Y eso te permitiría entender los ecosistemas de una u otra manera, porque también cada ecosistema depende de su contexto. Unos tienen más luz, otros tienen menos luz. En el desierto, por ejemplo, aprendes de la escasez de agua, ¿no? Del exceso de luz y de la escasez de agua. ujú, Entonces, como que siento que lo que yo aprendí de la naturaleza es que sí hay que ser generosos. O sea, ujú, normalmente empiezas por dar. ujú, Y ujú, es lo mismo que te enseñan en la iglesia y es lo mismo que te enseñan en las clases de civismo, a ujú, ser respetuoso, a ser polite, a no ser agresivo. Bueno, pues es un trabajo que obviamente me ha costado mis propios
cosas, ¿no? Porque no es hacia donde vas naturalmente. Ujú, Pero el haber estado en relación con la naturaleza y haber diseñado desde allá, ahora me da la tranquilidad a través de la experiencia y no de la teoría, que siento que es un camino que me hace sentir bien. ujú, O sea, ujú, como que después de toda esta experimentación que he tenido hacia agregar valor, pues ya me di cuenta que, ok, si tengo que agregar valor a la sociedad que me rodea, a la sociedad a la que nací, o sea, tengo que buscar cómo agregar valor a México cada vez más, por ejemplo, en eso estoy. ujú, Tengo que buscar cómo devolver la posible paz que yo tuve viviendo con mi familia en la playa. ujú, ujú, O ujú, sea, eso es lo mínimo que le debería devolver a la siguiente generación como algo que debe de tener. Como ujú, tú pensaste en devolverle a tus hijos al menos una buena universidad. ujú, 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 Entonces, si lo pensamos así, pero lo vamos ejercitando a más allá de nuestro vecindario, o sea, ujú, lo aplicamos en nuestro vecindario, pero en teoría lo llevamos a escala global, entonces encontramos la línea en la naturaleza, pienso yo, que es lo que existe. O sea, no somos la primera especie que ha conquistado el planeta a nivel global. ujú, Hay tantísimas, ¿no? O sea, hormigas te encuentras casi donde sea, por ejemplo. ujú, Felinos te encuentras donde sea. No ujú, somos la primera especie que ha desarrollado el arte. No somos la primera especie que se comunica. No somos la primera especie que se comunica entre especies. ujú, Eh, no sé, o sea, como tal vez un poquito más de humildad ujú. nos pondría en una mejor posición de hacer buenos negocios. Sí. Y me parece muy valioso que lo hagamos desde el punto de vista personal y que tratamos de encontrar un objetivo en la vida. Sí. Yo creo que y ese tema personal es fundamental porque, y la palabra que le puse aquí hace rato que estamos conversando del tema de las empresas, las empresas grandes sobre todo, ¿no? El control que tienen. Al final las empresas son personas, ¿no? Y entonces Ajá. dices, ¿cómo creo ese incentivo para que esos tomadores de decisiones a la hora de tomar esa decisión, esa integración que me gustó mucho del desarrollo y crecimiento, a la hora de tomar esa decisión, pues tengan un mejor balance, lo que sea quiero decir, ¿no? O sea, Ujú. haya un poco más de sentido de desarrollo y estén dispuestos a sacrificar un poco ese Sí. sentido del crecimiento. ¿Cómo crear ese incentivo? El viernes me invitaron a dar una plática a una transnacional Ujú. de liderazgo. Entonces me preparé, había alguna gente de Estados Unidos, otros, me preparé, pensé y le llamé, dividí en tres, liderazgo pre-COVID, Ujú. liderazgo COVID y liderazgo post-COVID y Ah, claro, compartí mis ideas. Entonces me gustó mucho el planteamiento, en fin. claro, claro. Se abren las preguntas y la primera pregunta que me hace alguien, no sé quién era, de esta empresa transnacional muy grande, global, sector automotriz, en fin, la primera pregunta que me hace es, ¿esto que estamos aprendiendo va a hacer que puedas trabajar desde México, pero en Alemania, por ejemplo, ¿no? Le digo, pues sí, probable, quizá, ¿no? Me dice, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para nivelar los sueldos? Y a mí me impactó la pregunta porque esta persona, después de que yo me aventé una hora de compartir ideas con tintes sociales, había una parte que le llamé inclusive el dilema moral y les daba Ajá. ejemplos, ¿no? Cómo Sí. esta situación está Está enfrentando al claro. empresario a dilemas morales, decisiones de dilemas Ujú. morales, ¿no? Despido, no despido, subo los precios, no subo los precios, Claro. ayudo a mi proveedor, no lo ayudo, en fin, Ujú. ¿no? La primera pregunta que recibo es de sueldo. Ujú. ¿Cómo le voy a hacer para ganar lo mismo que el de Alemania? Si ya estoy acá, Sí. pero estoy... Y no sé ni qué contesté, pero en el fondo decía qué difícil es eh, pues crear ese sentido pues más personal en esta línea que estamos compartiendo. Y Sí, entonces, sí, por eso ahorita totalmente. aquí pongo la palabra incentivo. ¿Cómo se crean esos incentivos en esos tomadores de decisiones para que Es muy no buena idea, solamente, sí. no solamente sea el pues serendipity o el que creció en un entorno con la naturaleza, esto está muy consciente, Sí. sino cómo lo hacemos para que, no habiendo crecido así, sea Ujú. más consciente de las Claro, decisiones. claro. O sea, lo tienes claro, es el reto del momento, ¿no? Ujú, ujú, Porque, o sea, lo que yo veo, por ejemplo,
yo que estoy en conservación, estoy sufriendo muchísimo para entender cómo funcionan los bonos de carbono. Ujú, Entonces, o sea, mi trabajo al día de hoy, lo que estuve en la mañana fue viendo cómo integraba tecnología geoespacial con inteligencia artificial, con tecnología portable de terreno y poder alinear los incentivos para todos, ujú, para que a todos les pareciera un buen negocio ujú, y sobre todo para que el consumidor y el tomador de decisiones tuviera la mejor información disponible. ujú, O ujú, sea, creo que ahí es donde está el hueco para innovar hoy, ¿no? Como, o sea, tú que hablas de cómo crear ese cambio, ujú, o sea, a mí está clarísimo, los tomadores de decisiones, o sea, yo veo la presidencia en México y digo, no creo que le quiera hacer daño al país. O sea, honestamente no me parece que tenga ganas de hacerle daño a México, ujú, ujú, pero no tiene acceso a los sistemas adecuados para tomar las mejores decisiones ujú, disponibles. ujú, Si él tuviera acceso a la visualización, por ejemplo, de medición de impacto que nosotros teníamos, que era ujú, lo que le quería llevar y que no pude llegar a él, ujú, pero si él pudiera ver cómo visualizamos el impacto a través de anillos, ujú, entonces en lugar de tener un scorecard, como el semáforo que están hablando hoy, ya ujú, tienes un semáforo, pero construido con anillos concéntricos. ujú, Entonces sabes dónde estás, de dónde vienes y a dónde vas, ujú, que es justo los tres momentos de los que estás hablando. ujú, Si el reto para mí de diseño es cómo diseñar esos sistemas que te permitan ver esos tres momentos en el tiempo ujú, para que seas consciente de lo que estás haciendo también para el futuro. ujú, ujú, ujú. Porque si fueras consciente, o sea, si eres consciente, probablemente pues, tampoco eres mala persona. Claro. O sea, no necesariamente se te antojaba destruir las tierras de no sé quién. Ujú, 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 Entonces, o sea, quieres que a tus hijos no les hagan daño, pues eso queremos todos. Y ujú. si no nos hiciéramos daño unos con otros, pues tal vez estaríamos mejor, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, para ponerte en el otro panorama, los indígenas, no todos, pero donde me he metido, que es como muy profundo, piensan que uno se hace, o sea, que la personalidad se hace de acuerdo a la naturaleza en la que se desenvuelve. Ujú, Como nosotros nos desenvolvemos más en ciudades, pues tenemos ujú, otro tipo de referencias diseñadas por nosotros mismos, como los motores, como un sonido armonioso, ujú, mientras ellos pues se conformaron su forma a través del agua que nadaron, a través de los árboles que treparon, o sea, tienen otro estado de salud. Lo mismo pasa con la comida. ujú, ujú. Entonces, nosotros ahí fue cuando aterrizamos al esquema de salud, que Ujú. fue donde nos volvimos a ver, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí. cómo a través de visualizaciones y herramientas tecnológicas Ujú, le logramos hacer saber a la persona y su desarrollo personal holístico ujú, cuáles son sus mejores combinaciones para tener una mejor salud y ujú, ocupando parte de esa información más la existente, ujú, logramos hacer ujú, un sistema para la toma de decisiones del sector salud. ujú, O sea, creo que si alineas los incentivos, como lo estás mencionando, pero el reto es de diseño, ¿no? O sea, ujú, si haces una tabla de Excel, la van a entender los dos IT guys. Si ujú, haces una cosa de programación, la entienden los dos programadores. Y ujú, creo que ahí estamos, ¿no? O sea, los tomadores de decisiones, que son los de negocios de los que hablamos, todavía no parece que tienen las herramientas enfrente como para tomar las mejores decisiones. Y ujú, lo mismo pasa en la presidencia en México. O sea, ujú, ujú, todo este tipo de, o ha pasado, ¿no? En el tiempo, como ujú, dependes de si era más sistémico o no y dependes de lo que hace, pero no tiene un análisis de sentido común que le pueda explicar que las cosas están conectadas y ujú. que si hace A, en el tiempo va a pasar B. Claro, ¿No? claro. Oye, Hugo, nada más, ahorita me recordaste sistémico y ecosistémico. ¿La diferencia es cuál? Mira, Ya te a ver, entendí que es sí, sistémico. me gustaría no, como no hacerlo muy complicado, ¿va? En sistémico es lo que yo entiendo como la teoría de pensamiento sistémico. Ujú, En pensamiento sistémico yo escuché, o sea, como la estudié, te digo, en el TEC, entonces escuché las cinco fuerzas, las de Porter, ujú, las de, no sé si es Kotler, o ujú, sea, como Donella Meadows. Y ujú, entonces se empezó a hacer una escuela de pensamiento que le llaman pensamiento sistémico. Yo ujú, como crecí en comunidades, pensé que todo el mundo pensaba así.
Ujú, Pero resulta que conforme más te acercas a lo científico, ujú, menos es así. ujú, Entonces, cuando me di cuenta que estaba en una carrera que era una simulación de un sistema y que estábamos simulando la confianza del consumidor en un software, ujú, decía, wow, qué padre, como que esto es lo mío, ¿no? Y es ujú, parecido a Vortex, de hecho. ujú, ujú, Y entonces, lo que ellos decían es, hay una relación causa-efecto, que es lo que te explicaba, que se relaciona con una flecha. ujú, O sea, creo que si te lo pongo en visual va a ser más fácil. Te voy a compartir la pantalla otra vez ujú. y te la voy a poner Tú tienes el control ahorita, ¿no? sí, sí. Ok, ya estoy aquí. Esto ya está. Entonces me voy acá. Aquí le pongo 7. Entonces voy a hacer uno nuevo para explicarte la gran diferencia. ¿Tú tienes, qué te gusta, una empresa y otra empresa o qué le quieres poner a este? ¿Qué te suena bien? Puede ser el planeta y la humanidad, pero si quieres hacemos un ejemplo más de negocio. Sí, sí, más de negocio. Ujú. Ajá. ¿Cuál quieres? ¿Cuáles quieres que sean los dos actores? Por ejemplo, una empresa pequeña y una empresa más grande, una empresa grande. Entonces, como vemos hoy las cosas, es, están desconectadas, ¿no? O sea, tú tienes la empresa pequeña y la Ujú, empresa grande. ujú, Un pensamiento sistémico es el que te dice, esto está conectado. Probablemente entre estas dos empresas hay algo en común, ujú, como, no sé, el mercado, ¿no? O ujú. sea, O el usuario, el consumidor. consumidor. Ujú, Entonces, esto es sistémico, porque estás viendo que están relacionadas. ujú, Esta está relacionada con las dos, así. ujú, A ujú, veces estos mapas se hacen más grandes, o sea, el consumidor está con este y solo este se relaciona con este regreso, por ujú, ejemplo. ujú, Eso es sistémico per se, como una red. ujú, El pensamiento sistémico, o sea, como la teoría sistémica, te habla de flechas. Las flechas es como, este está afectando a este. ujú, Entonces tienes como si fuera la punta de una flecha, una nueva diapositiva aquí, y entonces se ve más como algo así. Es algo así. Entonces, eso significa que esta está afectando a esta. ujú, ujú, Pero cuando estudias biología, te das cuenta y digo, a ver, ok, ya entendí los negocios, ya entendí los sistemas, ya entendí esto, estoy bien. O sea, si tal empresa, o sea, si esta empresa baja el precio, esta gana. ujú, ujú, Va. Entonces, esta sería la punta de la flecha. En la naturaleza tenemos varios tipos de relaciones. Esas relaciones están dadas por esto. Mira. Entonces, tienes más, menos, menos, esto es competencia, y más es colaboración. Entonces, aquí juegas con 3 dimensiones, más, menos y cero, y ujú, las puedes poner entre las relaciones. ujú, Esto porque en los ecosistemas funciona así. Entonces, se parecen, pero no son lo mismo. Lo del ecosistema está informado por la biología y por cómo entendemos el ecosistema, aunque hoy en los negocios un ecosistema no necesariamente tiene que ver con biología, ujú. pero digamos que la palabra ecosistema tiene su raíz en la biología Ok. y en la ecología. Y Ujú, entonces cuando piensas en un ecosistema natural, ujú, estas son las reglas que sigue o los intercambios de energía que se siguen en un ecosistema. Entonces, eso nos lleva a pensar en un ecosistema como este, donde hoy vemos el mercado así, esto sería sistémico, más o menos, ujú, pero esto sería ecosistémico. ujú, Entonces, este en específico es un caso de una empresa que este es el CEO con sus diferentes departamentos. Entonces está en pelea con el de supply chain, pero está sumando con el de marketing y el de finanzas. Pero ujú, el problema en realidad viene desde la entrega de material. ujú, Entonces, entender el sistema
es lo sistémico y ahí hay un problema, pero tal vez la entrega de material está relacionada con el incremento de precio de la materia prima Ujú, ujú, o el decremento como el petróleo, ¿no? Pum, de repente cambió todo. ujú, ujú, Entonces, cuando eso lo llevas a su máximo nivel, que es la naturaleza, o sea, no hay nada más complejo que la naturaleza, ujú, todavía no la terminamos de entender. Entonces puedes ver un ecosistema. Esto, a su vez, podría ser un mercado, podría ser una organización, ya, podría ser tú, en lugar de hacer un Porter Five Forces, haces esto y ujú, empiezas a entender cómo funciona tu ecosistema. ujú, ya, Entonces, esto es lo que puedes saber desde ahí. Cuando te metes a mapear sin utilizar esos intercambios, solo viendo el sistema, por ujú, ejemplo, esto es una visualización de 5 estrategias, ujú, cada una con 5 líneas de acción, ujú, con un target específico a ujú, través de una organización. ujú, Y lo que las bolas blancas es la organización junto con las verdes, y solo las verdes están conectadas con más de una línea de acción. ujú, Entonces se dieron cuenta que la estrategia no tenía implementación a través del cuerpo de la organización. ujú, ya, ok. Si lo vieras como ecosistema, puedes ver incluso que aquí y acá faltan cosas, no sé, o sea, le vas Ujú, incrementando como el grado de complejidad. Entonces, si para mí era súper importante hacer el caso de biomimicry y decía, ¿cómo a nivel sistemas puedo agregar valor a los negocios, ujú, hacer un ujú, negocio yo mismo? ujú, ujú, Pero cuando yo le presentaba a cada uno de los inversionistas y a cada una de las personas que entre otras, o sea, estuviste en el camino, ¿no? ujú, Como a ujú, la gente le cuesta mucho trabajo entender. ujú, 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 Y ya, entonces como hablo un idioma que no pareciera ser el propio de alguien que está viendo en finanzas banderas rojas y banderas ujú, en un checklist ujú, que no está adaptado a la ujú, realidad ujú, de lo que sucede en el mercado. ujú, Es como las leyes que están intentando regular, no sé, la marihuana, cuando la marihuana ya es un hecho en el mercado. O sea, ujú, que se tarden lo que quieran, ¿no? ujú, ujú, Ya existe. ujú, Y lo mismo con las otras drogas. O sea, estamos peleando contra lo que ya existe. ujú, ujú, Entonces siempre vamos a estar atrás, como lo que te decía de los caballos. O sea, los gobiernos progresistas o las empresas innovadoras o los gobiernos innovadores se mantienen al up to date con la realidad y de preferencia están delineando el futuro, que eso es lo que hace la parte de innovación interesante, o sea, que te ayuda a darle forma al viento. Y eso pues, o sea, le prende a personas como tú, como yo, a los que les gusta innovar y siento que ahí está el espíritu de lo que queremos transmitir en innovación, ¿no? O sea, como reinvéntate, ujú, haz algo padre, ujú, hazlo constantemente en tu vida, ujú. mantente en crecimiento, pero un crecimiento sano implica que mezcles el desarrollo de lo que estás haciendo. Buenísimo. Muy bien, excelente, Hugo. Oye, ¿cómo terminamos esta plática? Digamos, cuál sería un mensaje? ¿Cuál sería si tú tuvieras una audiencia, vamos a decir, de empresarios lectores de este libro, ¿no? Y de esto que hemos conversado, eh, ¿cuál sería tu consejo? ¿Cuál sería tu manera de cierre, ¿no? ¿Cuáles serían tus closing remarks, ¿no? Si tuvieras Sí. que dos o tres bullets a manera de closing remarks de esto, Sí. Sí ¿qué, lo qué- haría y te propongo que después de eso hagamos una pregunta que esté o no esté alineada con la conversación que hemos tenido, Ajá, que tengas en la mente y que puedas disparar como para cerrar también con una respuesta ajá, a algo que te interese, ¿no? ajá, Mira, o sea, a mí lo que me gustaría en realidad es como aprovechar para que piensen en que funcionamos como un sistema, ¿no? O ujú, sea, el planeta tiene estas características bioclimáticas ujú, que a mí me hizo cambiar mi punto de vista, ujú, porque eso es cuando cambias de ser lineal a ser sistémico. ujú, Y cuando te das cuenta que pues tienes que hacerlo mejor porque vivimos en una canica, ¿no? ujú, O sea, no es porque seas muy buena onda, ujú, ujú, es porque tienes que ser suficientemente sagaz e inteligente para saber que ahí está la oportunidad de negocios que nos conviene a todos. ujú, ujú, Y que ese cambio viene desde lo personal. ujú, O sea, no le podemos estar echando la culpa al gobierno o al mercado de ujú, lo que está pasando al día de hoy. ujú, O sea, tenemos que mirar hacia adentro
y cómo a través de lo que nos hace sentir mejor como personas, como con ese propósito de vida, cómo podemos entregar el mejor negocio posible sin perder el balance personal, económico, ¿no? Ujú, Pero eso va a empujar tu creatividad a hacerlo mejor cada vez. Por ejemplo, algo que cuando yo vi esto y empecé a aprender es que hice esta ilustración porque no tenía la tecnología para hacerlo, y es que en la zona tropical, o sea, tenemos a los indígenas, a la mayor cantidad como de bosques salvajes, antiguos, los arrecifes de coral, el Blue Carbon Ecosystems, que son todos los que capturan CO2, y la mayor vulnerabilidad al cambio climático. Si yo ujú, tuviera que pensar como una gran empresa, me juntaría con varias y empezaría a atacar la estabilidad del trópico, del corazón tropical que tiene nuestro planeta para ujú, asegurar que vamos a tener los recursos en el futuro. ujú, ujú, O sea, como haría un lockdown de ese espacio y diría, a ver, vamos a cuidar esto al máximo, aprendamos de cómo funciona la abundancia y ujú, empecemos a generar abundancia en lo que destruimos. ujú, ujú. Ya. Pero desde perspectivas de negocios. O sea, negocios es el leading force de nuestra civilización y nuestra sociedad. Ujú, Y tenemos que asumirlo, pero tenemos que hacerlo de manera responsable. Y no responsable significa no pasarla bien, ujú, pero sí significa que tienes que añadir valor, ¿no? O sea, tienes que crear relaciones ganar-ganar entre tú, la compañía, tu sociedad, el ecosistema, ¿no? ujú, ujú. Ok, Para mí ese sería como el closing, sí. O sea, perfecto. que me gustaría que en algún momento pudieran tener una perspectiva amplia, pero al mismo tiempo personal, ¿no? Ajá, ajá. Buenísimo. Excelente, Hugo. Oye, pues este, Si grabamos quieres algo esto. más, ¿ah? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo funciona ahora? ¿Cómo quieres? Te lo mando. Dale stop recording, si quieres. Sí. A ver, stop recording.